Vamos a comenzar de inmediato hablando un poco sobre lo que llamamos los fundamentos mismos de la predicación. Vamos a considerar algunos fundamentos. Cuando usted hace una casa, un edificio, antes de usted comenzar en el techo, usted inicia por las bases, porque es importante tener buenas bases para un edificio. De igual manera, es importante que usted pueda tener buenas bases para lo que es la predicación y la preparación del sermón. ¿Cuáles son esos fundamentos de la predicación? Primer fundamento: tu tarea esencial es preparar, no es preparar un sermón, sino prepararte como predicador. ¿Cuánto tiempo dura preparar un sermón? Toda la vida, porque usted dura toda la vida preparándose como predicador. Lo más fácil que hay es sentarse, dedicar 4, 5, 6 horas a preparar un sermón. Pero en realidad, Dios, más que preparar un sermón, Dios está buscando preparar una vida, preparar tu vida como predicador. Recuerda esta expresión: Dios no usa métodos, Dios usa personas. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, el Espíritu Santo fluye a través de una persona. Por eso es que el que imita se limita, porque Dios quiere usarte a ti con tus dones, tus talentos. Dios quiere usarte a ti con tu voz, con tu personalidad. Yo quisiera tener otro tipo de voz, más melodiosa, pero esta es la que Dios me ha dado y espero que pueda usarme con ella. Así que el primer fundamento es este: Dios, más que preparar un sermón, quiere prepararte a ti como predicador. El segundo fundamento de la predicación: tu llamado es a predicar la Biblia y no tus propias opiniones o tus propias conclusiones. Amigo y hermano, querido laico, querido líder, tú fuiste llamado a predicar la palabra de Dios. Amén. Dice un gran teólogo llamado Karl Barth que el predicador no tiene nada que decir, tan solo el predicador tiene que repetir lo que Dios ha dicho. Amén. Somos llamados a predicar la palabra de Dios. No somos llamados a predicar la última noticia, el último periódico que ha salido. Tú no eres un reportero, tú eres un predicador. Y por lo tanto, tu mensaje debe estar basado, debe estar circulado en torno a la palabra de Dios, en torno a la Biblia. El tercer fundamento de la predicación es el siguiente: tu sermón, sin importar el texto o el tema a tratar, siempre debe tener un objetivo a llegar, y es a Jesucristo. Amén. Alguien dijo que la predicación debe ser cristocéntrica. Yo no creo eso. La predicación debe ser cristológica. Cristocéntrica es Cristo en el centro. Cristológico es Cristo en todas partes del sermón. Amén. Tu sermón debe presentar a Cristo, debe llevar a Cristo, debe mostrar a Cristo. Mi predicador favorito, el que yo más leo, Charles Spurgeon, dijo: así como todos los caminos llevaban a Roma, todos los versículos deben llevar a Jesucristo. Amén. Qué bueno es que entendamos lo que dijo Cristo: si yo fuese levantado, ¿qué cosa? A todos voy a traer a mí mismo. El gran predicador adventista H.M.S. Richardson dijo: el predicador que predica a Cristo tiene magnetismo. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted predica a Cristo siempre va a tener audiencia. Siempre tendrá audiencia. Así que predique a Cristo, predique la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo, la venida de Cristo, la intercesión de Cristo, el poder de Cristo, la resurrección de Cristo. Predique a Jesucristo. Por último, el último fundamento que quiero mostrarle en esta oportunidad es el siguiente: tu trabajo es preparar el sermón. La predicación es la obra del Espíritu Santo. ¿Entendió lo que le dije? Sí. ¿Cuál es su trabajo? Preparar el sermón. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? La predicación. Yo le puedo enseñar a usted cómo preparar un sermón. Yo no le puedo enseñar cómo predicar. ¿Por qué razón? Porque la predicación no es la obra del hombre, es la obra del Espíritu. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he predicado sermones que yo digo: ¡wow! ¡Qué sermón! Cada detalle homilético, cada aspecto teórico, yo lo tengo en mi manuscrito, lo presento, y humanamente hablando fue un sermón perfecto, pero no tuvo ningún impacto. Sin embargo, he predicado otros sermones que homiléticamente hablando no han sido los mejores, y Dios ha obrado poderosamente.
Yo recuerdo hace años atrás, yo prediqué mi peor sermón en mi ministerio. Mi peor sermón en mi ministerio. Le titulé Los 4 caballos del Apocalipsis. Y fue tan malo el sermón que cuando terminó yo no quería pararme al frente del templo a saludar a los hermanos porque tenía vergüenza. Mire qué malo fue el sermón. Pasó el tiempo. Y cuando me están despidiendo de la iglesia como pastor, los hermanos están diciendo, agradecemos al pastor Ferreira por esto, por aquello, por lo otro. Y una hermana se levanta y dice, quiero agradecer al pastor Ferreira por su predicación. De todos los sermones que él ha predicado y que yo escuché, el mejor de todo fue los 4 caballos del Apocalipsis. Yo dije, Padre Santo, pero ahí entendí una gran verdad. La predicación es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted prepárese, haga todo de su parte, pero deje que el Espíritu Santo haga su obra perfecta. Así que tenemos 4 fundamentos de la predicación. Primero, tu tarea es no solamente preparar un sermón, es prepararte espiritualmente. Segundo, tu llamado es a predicar la Biblia. Tercero, el sermón debe llevar siempre a Cristo. Número 4, tu trabajo es preparar el sermón, el Espíritu Santo, obrar en la predicación. Ya con esto en mente, vamos a pasar entonces a lo que es una definición de sermón. ¿Qué entendemos por un sermón? ¿Cómo podemos nosotros explicar lo que es un sermón? Voy a dar una definición que para mí es una de las mejores por Antonio Rodríguez, un famoso estudioso de la predicación. Dijo lo siguiente, leo para ustedes. Un sermón es un discurso formal fundado en la palabra de Dios y que tiene como objetivo la salvación de los pecadores. ¿Podemos repetirlo todos juntos? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Un sermón es un discurso formal fundado en la palabra de Dios que tiene como objeto la salvación de los pecadores. Número 1. Un sermón es un discurso. Escúcheme bien, es un discurso. Un sermón es un monólogo, no un diálogo. Vuelvo a repetir, un sermón es un monólogo, no un diálogo. Cuando usted está predicando, no debe permitir que nadie le interrumpa. Nadie. Porque usted no tiene un diálogo de clase bíblica. Usted está trayendo el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Alguien no puede levantarse diciendo, pastor, quiero decir esto, predicador, quiero preguntar aquello, predicador, voy a decir esto. No, el sermón es un monólogo donde usted está presentando el mensaje que Dios le dio a usted para darlo a la congregación. Por lo tanto, todo aquel que está sentado debe tener la actitud de Samuel que dijo, habla Jehová, porque tu siervo escucha. En segundo lugar, el sermón está fundamentado o basado en la palabra de Dios. La diferencia entre un discurso y un sermón es que el discurso tiene como objetivo la información. El sermón tiene como objetivo la transformación. Y aquí vemos el objetivo. El objetivo del sermón es la salvación de los pecadores. El objetivo de un sermón es que las personas cambien, que el pecador encuentre esperanza, que el pecador encuentre redención, que el pecador encuentre bendición, que el pecador encuentre la puerta de la gracia abierta para que él pueda entrar y disfrutar la salvación. ¿Qué puede Dios hacer a través de un sermón? Cosas maravillosas. Por ejemplo, un día predicaba yo en una campaña evangelística, entró un señor, se sentó delante, vestido de blanco. Mientras yo predicaba, hice el llamado, él comenzó a llorar. Al final me dijo, pastor, hoy vine a la iglesia, pasé, era mi último día, yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Pero hoy, cuando le escuché predicar, veo que Dios me ha dado una segunda oportunidad. Un sermón salvó a una persona. A veces yo me pregunto, wow. Hay gente que entra a la iglesia y va a escuchar su último sermón. Hay jovencitos que van a escuchar su último sermón. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nosotros
abordamos la responsabilidad, queridos predicadores, ante este solemne llamado que Dios nos ha hecho como predicadores? Mire, Pablo dice que predicar es estar de parte de Dios y delante de Dios. ¿Usted se ha imaginado el hecho de que el Dios Todopoderoso le use a usted como su portavoz para hablarle a otros de la salvación? Eso pasa cada sábado cuando usted toma la Biblia y presenta la verdad de Dios. Por consiguiente, si hay una gran responsabilidad en el mundo, es el predicador. Dijo un gran escritor de homilética: Dios tuvo un solo hijo y lo hizo predicador. Charles Spurgeon en cierta ocasión dijo: no te rebajes si te llaman a ser rey y dejar el púlpito. Lo más grande que hay, hermanos, es ser un predicador de la palabra. Amén. Ahora, ya con esto en mente, vamos a mirar cómo podemos preparar un sermón. Pero antes de preparar un sermón, quiero decirles que hay diversos tipos de sermones. Por lo menos hay 3 tipos de sermones básicos que usted debe conocer. El primer tipo de sermón es el que se conoce como el sermón expositivo. El sermón expositivo, tal como su palabra lo dice, busca exponer o explicar un texto de la Biblia. El sermón expositivo es aquel que tiene como propósito tomar un texto de la Biblia y enfocarse en ese texto, explicar ese texto, estructurar el sermón de acuerdo a ese texto y abordar el texto bíblico explicando cada uno de sus detalles y aplicando la verdad. Esto se llama sermón expositivo. El segundo tipo de sermón popular que existe es el que se llama el sermón ¿cómo? Temático. El sermón temático no se basa en un texto bíblico per se, sino que escoge un tema de las Escrituras, un tema, y busca diferentes textos bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento para saber qué dice Dios en referencia a ese tópico, a ese tema que va a tratar. El tercer tipo de sermón existente es el que se conoce como el sermón narrativo. El sermón narrativo es contar o narrar, ¿qué cosa? Una historia. Como buenos estudiantes que ustedes son, vamos a repasar cada uno de ellos. El primer sermón que existe o se divide o que se clasifica es el sermón ¿cómo? Expositivo. Este consiste en ¿qué cosa? Explicar un pasaje de la Biblia. El sermón temático, ¿en qué consiste? Determinado. ¿Y el sermón narrativo en qué consiste? Contar ¿qué cosa? Una historia. ¿Cuál de estos 3 sermones es el más popular de la iglesia adventista? El expositivo, dice usted. El tercero. Mire, El tercero. el sermón más popular de la iglesia adventista, el séptimo día, es el sermón temático. Lamentablemente, hay poca predicación expositiva en la iglesia adventista del séptimo día. Pocos predicadores son expositivos, pocos predicadores explican los textos bíblicos, estructuran sus sermones de acuerdo al texto bíblico. La predicación adventista tiende a ser temática y se lo demuestro fácilmente. Todos los sermones que se han predicado acá han sido temáticos. El sermón del pastor Joel esta mañana fue temático. La misión, 3 puntos que tienen que ver con la misión. No explicó el texto. No está mal eso, yo no estoy diciendo que está mal. Es un sermón ¿cómo? Temático, no un sermón expositivo. Entonces, ¿por qué la iglesia adventista tiende a hacer predicación temática? Porque la iglesia se levantó en un contexto de apologética o defensa de la fe. La iglesia adventista se levanta de diferentes denominaciones cristianas y era atacada por la doctrina, así que los pastores adventistas se especializaron en defender la doctrina y decían: ¿cómo defendemos el sábado? ¿Cómo defendemos la no inmortalidad del alma? Y adoptaron lo que se conoce el sermón texto prueba, que es: escojo un tema, busco versículos y demuestro con los versículos la verdad de Dios. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. El único problema es que puede ser abusado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los predicadores dicen cosas de temas que Dios nunca dijo.
Pone al texto a decir lo que nunca dice. Exactamente, pone en la Biblia a decir lo que la Biblia no ha dicho. Yo quiero decir, porque O lo que usted quiere decir. Entonces, queridos estudiantes, dado que este es el sermón más popular en la iglesia adventista, yo le voy a enseñar en esta tarde cómo preparar un sermón temático. Porque no podría enseñarle, por falta de tiempo, el sermón expositivo y el sermón narrativo. ¿Cómo prepara un sermón temático? ¿Están listos? Vamos a ver entonces 5 pasos para que usted prepare un sermón temático. 5 pasos breves. 5 y sencillos pasos. Paso número 1. Para preparar un sermón temático, lo primero que usted tiene que hacer es escoger ¿qué cosa? Escoger el tema. Escoger el tema. Alguien dijo que iba a dar la receta de cómo preparar un salmón. Y él dijo, para preparar un salmón, lo primero que usted necesita es pesque el salmón. Pues lo primero que usted tiene que hacer para preparar un sermón temático es escoger ¿qué cosa? El tema. Un estudiante me preguntó, Pastor Ferreira, ¿y no sería negativo o malo o incorrecto escoger un tema antes de ir a la Biblia? Yo le dije, no hay ningún problema. El problema existe en tú decir cosas que la Biblia no dice sobre el tema. No hay ningún problema, hermanos, en escoger un tema antes de ir a la Biblia. Ahora, ¿cómo escogemos temas para predicar? ¿Cómo lo escogemos? Primero, de tu estudio devocional de la Biblia. A veces tú estás estudiando la Biblia y hay temas que saltan y te dicen ¿cómo? Predícame. ¿Le ha pasado eso? Sí. ¡Wow! Y qué bueno es. Usted está estudiando la Biblia y hay temas que saltan y le dicen predícame. Eso es fenomenal. Pero también usted debe escoger temas de acuerdo a la necesidad de la congregación. No siempre debe escoger el tema que le guste, sino que necesita la iglesia donde yo voy a predicar. Ahora, me detengo aquí. Hermanos, no use el púlpito para atacar a personas individuales. ¿Escuchó lo que le dije? No use el púlpito para atacar familias o personas individuales. Eso es cobardía. Si usted tiene un problema con alguien, no predique para demandarle cosas. Vaya donde esa persona y hable con él. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, no le predique un sermón. Ve tú y él solo. Pero la iglesia tiene necesidades. Por ejemplo, hay iglesias que están pasando por momentos de dificultades con los jóvenes, o problemas en relación a la mayordomía, o problemas en relación a la fidelidad. Usted puede tomar un tema, escoger un tema para predicar. Tercero, escogemos temas a través de series de sermones. Hay iglesias que deciden predicar las 28 doctrinas y toman los temas ya organizados. Y número 4, escogemos temas de acuerdo al calendario litúrgico de la iglesia. Por ejemplo, y esto es bueno que usted entienda, el predicador debe tener sentido común. Querido, si el sábado anterior al domingo, Día de las Madres, predique un tema acerca de las madres ejemplares de la Biblia. No predique de las 4 bestias del Apocalipsis, porque hermano, no está ligado una cosa con otra. Así que lo primero es, usted debe escoger ¿qué cosa? El tema. ¿Qué tipo de tema escogemos? Los sermones temáticos tienen esta peculiaridad. Primero, usted puede tomar un tema bíblico, esto es un tema doctrinal. Segundo, un tópico bíblico, la oración. Eso no es una doctrina, es un tópico de la Biblia. Tercero, un tema temático puede ser biográfico, la vida de un héroe de la Biblia o de una gran mujer de la Biblia. Y número 4, un tema temático o un sermón temático puede ser de un tema general o pragmático. Hay temas que no aparecen en la Biblia, pero sus principios se aplican a esa situación. Por ejemplo, la depresión no aparece en la Biblia por nombre, pero hay personas deprimidas en la Biblia. Elías, David. Por lo tanto, usted puede tomar el tema de la depresión, que es un tema pragmático, y buscar principios en la Biblia para usted predicar. Entonces,
Cuando presentamos un sermón temático puede ser doctrinal, de un tópico bíblico, biográfico o de un tema general. Así que ya usted tiene el primer paso. El primer paso es, escojo un tema. ¿Cuál sería el segundo paso? Después que usted escoge el tema, su segundo paso es ¿cuál? Investigación. Primero, escoger. Segundo, investigar. Una regla para todo predicador, sencilla y simple, que le va a ayudar. Por cada 5 minutos que usted dure en el púlpito, necesita 1 hora de estudio. ¿Me entendieron? Sí. ¿Alguien lo puede repetir? Por cada 5 minutos necesita ¿qué cosa? O sea que si usted tiene un sermón de media hora, usted necesita estudiar ¿cuánto? 6 horas. Aquellos que predican largo. Es problemático. Mire, sobre estudiar antes de predicar, había un predicador que dependía tanto de Dios que decía: Señor, yo solamente predico lo que tú me digas. Yo predico lo que tú me digas, y no he estudiado. Así que pasó el martes, el miércoles, el jueves, vino el viernes, el sábado se levantó en el púlpito y dijo: Señor, voy a predicar lo que tú me digas. Y la voz de Dios le dijo: dile a la iglesia que tú no estudiaste. Entonces, mire, trate de no pase al púlpito sin prepararse. Querido, Dios duró 1500 años para revelar la Biblia. Usó 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes. ¿Cómo es posible que usted la predique y no la estudie? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible? Es una falta de respeto. Muy grande. Investigue. Ahora, para la investigación hay 2 pasos importantes. Dice Stuart, un famoso teólogo, que la investigación bíblica comienza haciendo las preguntas correctas. Cuando usted investiga un tema, pregúntele al tema: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No importa el tema que sea, usted puede extraer toda la información de un tema haciendo ¿de qué cosa? Preguntas. ¿Qué? ¿Qué es la oración? ¿Por qué debo orar? ¿Dónde y cuándo debo orar? ¿Quién puede orar? Entonces busque en la Biblia toda la información que usted pueda sobre ese tema, haciéndole ¿qué cosa? Preguntas. En segundo lugar, una buena investigación necesita tener ¿qué cosa? Herramientas. Imagínense que usted llegue a su casa un plomero y no tenga herramientas. Un electricista sin herramientas, un herrero sin herramientas, un mecánico sin herramientas, no puede hacer nada. Un predicador necesita tener herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de un predicador? Lógico. Primero, una buena traducción de la Biblia. ¿Cuál? Una buena traducción de la Biblia. No es lo mismo la Biblia que yo uso para predicar que la Biblia que yo uso para estudiar. Me explico. ¿Cuál es la Biblia más generalizada que hay en el mundo hispano? Wow, King James, dijo la hermana. La King James, es verdad, es la Reina Valera de 1960. Esa es la más generalizada, esa es la que yo uso para predicar porque es la que la mayoría de los hermanos tienen. Pero yo uso para estudiar lo que se llama la Nueva Biblia de las Américas, porque es la Biblia más apegada al griego y al hebreo. Existen lo que se llama Biblias dinámicas, paráfrasis como La Dios habla hoy, como la Nueva Versión Internacional de la Biblia, como la Biblia en lenguaje actual. Existen Biblias que son más literal, como la Biblia de Jerusalén, versión católica. No importa que sea versión católica, pero se apega mucho a lo que es el hebreo y el griego. Entonces consiga ¿qué cosa? Una buena traducción de la Biblia. En segundo lugar, consiga ¿qué cosa? Un buen diccionario bíblico. Y también consiga un diccionario en la lengua castellana.
el pastor Ken Rivera contó una experiencia que a mí me sorprendió. Estaba predicando un anciano de su iglesia allá en el este, hablando sobre Jesús y la entrada triunfal a Jerusalén. Dice que Jesús entró en un pollino. Entonces el hermano predicaba sobre que Jesús entró en un pollino. Y alguien se levantó y dijo: pastor, el predicador, ¿qué es un pollino? Y él dijo: bueno, debe ser un pollito chiquitito. Esto no es verdad. ¡Guau! No era un pollino, no es un pollito chiquitico. Todo eso se soluciona con ¿qué cosa, hermano? Un buen diccionario. Un buen diccionario. Le va a definir términos. Por ejemplo, en mi iglesia, allá en Sonador Bonao, donde yo me crié, un hermano me hablaba sobre el Salmo 138, que dice el óleo. ¿Qué es el óleo? Y él decía: yo ni sé qué es el óleo. Bueno, es un perfume. El hermano que hablando sobre Génesis 3:15, el protoevangelio, la profecía, dijo: hermanos, Cristo iba a ser herido en el calcañar. Ese no es el calcañar. No es el calcañar ahí. Ese no es bueno. Entonces, todo eso se soluciona con Me una dolió. cosa: un buen diccionario. Me dolió el Tenga calcañar. un diccionario. Por otro lado, tenga un buen comentario. ¿Qué es un comentario? Un comentario es un grupo de maestros de la Biblia que usted lo tiene en su casa. Sí. Es un libro que le explica textos difíciles, pasajes difíciles, contextos de la Biblia que usted no entiende. Mire, usted y yo tenemos, como dice el pastor Elme, una mente privilegiada, pero hay hombres de Dios y mujeres de Dios que se han dedicado a estudiar la Biblia más que usted y más que yo, que saben de la Biblia y la explican de una forma tal que puede ser entendida. Yo les recomiendo el Diccionario Bíblico Adventista, el Comentario Bíblico Adventista. Les recomiendo también la versión de la Biblia, o mejor dicho, la Biblia de Estudios Andrews, que es la versión Reina Valera 1995. Y por último, les recomiendo que usted pueda leer para predicar una teología sistemática. ¿Qué es una teología sistemática? ¿Alguien me puede decir qué es? Bueno, le voy a decir. Existe lo que se llama la teología bíblica. La teología bíblica es lo que dice la Biblia sobre un tema en un libro de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre el sábado en Génesis? Eso se llama teología bíblica. Solamente usted se concentra en el libro de Génesis. Existe lo que se llama teología histórica. La teología histórica es cómo la doctrina del sábado se ha venido tratando a través de la historia. Y la teología sistemática es, ¿qué dice no Génesis, sino que dice Génesis, Números, Éxodo, Deuteronomio? O sea, ¿qué dice toda la revelación de Dios sobre un tema? Eso se llama teología sistemática, porque es un sistema. Entonces, hay libros especializados sobre teología sistemática. Yo les recomiendo el siguiente. ¿Qué tiempo me queda, pastor? No, todavía. 10 minutos. Ay, padre. Yo les recomiendo la siguiente teología sistemática: Fundamentos de nuestra fe, editada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí usted va a ver todo lo que dice la Biblia sobre diferentes temas que creemos. Por último, tenga los libros de Ellen G. White. Mire lo que dice Ellen G. White sobre el tema que usted va a predicar. Amigos, hay citas de Ellen G. White que son sorprendentes. Yo me he aprendido citas de Ellen G. White de memoria porque me impactan bastante. Por ejemplo, usted ha leído esa cita del libro Deseado de toda la gente, página 216. El que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien por él. No tiene límites la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja que el Espíritu Santo obre en su corazón y vive una vida consagrada a Dios. Amén. Qué cita, hermano. Qué cita. Otra cita de Ellen G. White, increíble. Testimonio, tomo 1, página 31. El estar de parte de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos
Esa será nuestra prueba. En este tiempo debemos sacar calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Hermano, cuando usted dice esa cita, se mueve la iglesia. Pero increíble, a la gente a veces no citan a Ellen G. White o la citan mal, pero cuando usted cita bien a Ellen G. White, usted le da al sermón un aroma distinto. Entonces, tenemos dos pasos para predicar. Primero, vamos a escoger el tema. Segundo, ¿qué es? Investigar el tema. Tercero, resumir. Una ley en predicación es la siguiente. En predicación, menos es más. Menos es más. Mientras menos usted le da a las personas, más ellos van a retener. Mientras más usted le da, menos van a retener. Por eso es que ahora vamos a entrar a lo que yo llamo el secreto de los grandes predicadores. Es el hecho de que todo predicador y todo aquel que va a predicar debe predicar una sola idea. ¿Qué dije yo? Debe predicar una sola idea. Una sola idea. Amigos, lo más fuerte que existe en el universo, lo más potente que existe, lo más grande que existe, es una idea. Una idea. Una idea cambia el destino de un mundo, de la nación, de un individuo. Una idea. Yo sé que ustedes no ven películas, pero yo veo películas. Una de las películas que a mí más me ha gustado se llama El origen, de Leonardo DiCaprio. Y esta película habla de un mecanismo llamado sueños compartidos. Es una película de ciencia ficción. Pero lo que me llama la atención es que Leonardo DiCaprio dice en la película que una idea, para que sea implantada en la mente, debe tener la siguiente característica: ser sencilla. Ser sencilla. Pues el sermón debe estar basado en una idea. Que sea como sencilla. Para que quede en la mente del oyente. Mire, tenga cuidado con lo que le voy a decir. Hay predicadores que se sienten frustrados porque la gente no se acuerda de su sermón. Y dicen, ay, los hermanos no se acuerdan de lo que yo prediqué. Eso no importa. No importa. Porque el sermón no es para que el hermano tome un examen después que se va de la iglesia. O sea, no se preocupe porque el hermano no se acuerda de su sermón. Escúcheme bien, el sermón es un evento que acontece cuando se adora a Dios en el contexto del culto. ¿Cuál es el objetivo del sermón? No es que la gente se acuerde de él cuando se va de la iglesia. Es que mientras vaya escuchando, tome decisión para cambiar. Amén. Amén. Por eso es que usted debe enfocarse en una idea. Las ideas o la idea del sermón, algunos le llaman tesis, otros le llaman proposición, pensamiento dominante, idea homilética, pero yo le llamo el sermón como en miniatura. Yo le puedo predicar un sermón en 2 minutos. Le puedo predicar un sermón en 1 minuto. ¿Por qué? Porque si yo presento la idea central de mi sermón, ese es el sermón ¿cómo? En miniatura. Ahora, ¿cómo se forman las ideas? Las ideas se forman con 3 elementos. Toda idea tiene, ¿cuántos elementos dije yo? 3. 3 elementos. Una idea debe tener un tema o un sujeto. Debe tener un verbo y debe tener ¿qué cosa? Un predicado. Por ejemplo, ¿cuál es la idea que ha estado la predicadora Elizabeth Talbot trabajando durante estos días? La idea, Jesús gana. Jesús gana. Esa idea, aunque la entendemos, ¿está completa o está incompleta? ¿Se puede decir que incompleta? Porque le falta ¿qué cosa?
Predicado. Tiene un sujeto, Predicado. tiene un verbo, El complemento. ¿le falta qué? El resumen. Le falta un predicado. Jesús gana, ¿qué cosa Jesús gana? Jesús gana. Entonces, la idea está completa y la entendemos bien. No, después no vayan a decir a Jesús tal, mire, pues yo le dije, yo no dije eso. Estoy viendo un ejemplo. Sí, exacto. Una idea, para que sea completa, debe tener un tema, un verbo y un predicado. Por ejemplo, cuando usted habla el amor de Dios se revela en Cristo. Eso es una idea completa. Porque es una idea completa. Porque tiene los tres elementos. Tiene el tema, Sujeto. tiene el verbo y tiene el predicado. Por eso es cuando la gente me dice, pastor, voy a hablar de la oración. Esa es una idea. No es una idea, ¿es qué cosa? Es un tema. Usted no puede predicar de la oración porque pasaría la vida hablando de la oración. Tiene demasiado... 3 minutos me quedan. Tiene demasiado elementos. Usted tiene que llevar eso a una idea. La oración es poderosa. La oración es hablar con Dios. La oración es esencial para la vida cristiana. Eso se llama una idea predicable. Predicable. Así que todo sermón debe tener una idea central. Y la idea central debe estar basada en un sujeto, un verbo Y el y el predicado. Vamos rápido. Después que usted resuma, ahora usted va a ¿qué cosa? A organizar. Organizar. Todo sermón debe tener lo que llamamos una estructura. Y la estructura se conoce como un bosquejo. El bosquejo del sermón es nada más y nada menos que un mapa para seguir. Un mapa para seguir. Queridos, la Biblia dice que Dios todo lo hace ¿con qué cosa? Con orden. honestidad. Ellen G. White dijo que la primera ley del cielo es el orden. Por consiguiente, un sermón debe estar organizado. Y para estar organizado usted necesita bosquejar el sermón, hacer lo que llamamos una estructura. ¿Por qué es importante la estructura del sermón? Porque es lo que usted va a seguir en su predicación. Un sermón debe estar dividido, para ser más fácil, en puntos. Los puntos del sermón deben tener la siguiente característica: secuencia y proporción. Un sermón debe tener como mínimo 2 puntos principales y como máximo 5 puntos. Yo fui a una iglesia donde el predicador dijo: hoy voy a hablar de las 18 características de la iglesia verdadera. 18 características. Bueno, iba a pasarse la vida hablando. Entonces, un sermón debe tener por lo menos 2 puntos y máximo 5 puntos. Los puntos principales de un sermón son como las avenidas principales que tienen las calles. Las calles, o bueno, las avenidas principales son los puntos principales, y los subpuntos son como las carreteras o las calles que salen de esas avenidas. Yo puedo mostrarle muchas formas de organizar un sermón. Incluso hay un libro que presenta 38 formas como organizar un sermón. Pero yo le voy a mostrar una forma sencilla para que usted pueda organizar un sermón. Este libro se llama Enseñemos la Biblia creativamente. Fue escrito por Richard Lawrence y Gary Bradford. Y es interesante que ellos presentan lo que se llama la forma sencilla de predicar un sermón. Y la forma sencilla de predicar un sermón es a través del acróstico ALMA. El acróstico ALMA, déjeme. ALMA. Este acróstico es anzuelo, libro, mirar y apropiar. Usted dice, ¿qué es eso, pastor? Bueno, lo voy a explicar. Anzuelo, libro, mirar y apropiar. Esta forma de estructurar un sermón es, primero, usted debe captar la atención de la gente
como si fuese un anzuelo. Y usted, para captar la atención de la gente, usted no va a comenzar en el pasado. Ah, ya viene para acá. Ya terminó. Wow. ¿Me quedan cuántos minutos? No. Wow. Bueno, usted debe comenzar presentando el problema, después debe pasar a lo que es la Biblia, después debe aplicar lo que dice la Biblia y después debe visualizar los resultados. Voy a andar lo más rápido posible para que la doctora pueda entrar. ¿Cómo organizar un sermón? En la introducción del sermón, usted va a captar la atención y va a presentar el tema en forma presente. En el desarrollo del sermón, usted se va a enfocar en la Biblia, escogiendo 2 a 5 puntos. Y usted va a mostrar, aplicar esa verdad. En la conclusión del sermón, usted va a dar un breve resumen de lo que usted estudió y a desafiar a la gente a vivir de acuerdo a la verdad predicada. Bueno, rapidito ya para que entre la doctora. El paso número 5, usted va a redactar, o va, 3 minutos, va a redactar. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ya está ahí. Primero, para preparar un sermón, escoja, investigue, resuma, organice y redacte. Redactar. Amigos, hay 3 formas de escribir un sermón. 3 maneras. Pero antes déjenme decirle que el problema de muchos predicadores es el que tuvo Cristóbal Colón. ¿Por qué predicadores no predican efectivamente? Porque algunos son como Cristóbal Colón. Cuando inicia su sermón no sabe a dónde van. Cuando llegan no saben dónde están. Y cuando terminan no saben de dónde salieron. Para evitar eso, usted debe escribir. Un sermón se escribe como bosquejo simple, las principales ideas. Como bosquejo extendido, principales ideas y los textos bíblicos. Como manuscrito, completamente. ¿Cuál yo uso? Yo uso el manuscrito. Porque mi mente no trabaja si no veo, si no escribo. Así que yo escribo todo lo que voy a hablar, 3.500 palabras, ahí está mi sermón. ¿Cuál yo les recomiendo? El bosquejo extendido. Recomendación final y conclusión. Palabras finales. Un sermón no es una obra de arte para ser admirada. Es un pedazo de pan para alimentar al hambriento. Un sermón tan solo es huesos secos que necesita el soplo del Espíritu Santo. Pídale a Dios que le ayude a ser un buen predicador de la palabra. Amén. Recomendaciones. Yo he escrito mucho sobre predicación. Este fue mi libro publicado por Apia. Este libro que usted tiene, algunos tienen, son unas 15 entrevistas a predicadores adventistas sobre predicación. Este libro, Bosquejo de Sermones tomo 1, Bosquejo de Sermones tomo 2. En este libro hay 40 sermones, en este hay 35, son 75. Yo me he propuesto escribir 1000 sermones para publicar. Así que ya voy más de 100 publicados. Estos sermones están listos para ser predicados, usted puede adquirirlo. Como le digo, mi vida yo la he dedicado a la predicación y todo lo que hago gira en torno al tema. Tengo mi página, se llama Homiléticos, el canal del predicador en YouTube, donde yo publico todo lo que tiene que ver con homilética. Tengo esta página, se llama elpredicador.org, donde yo trato todo lo que tiene que ver con predicación. Tengo lo que se llama la Escuela de Predicadores, donde entreno predicadores y le doy coaching para que puedan seguir predicando mejor. Y tengo lo que se llama con Andrews el Instituto de Predicación, donde doy clases de predicación para laicos y pastores. Así que bendiciones, perdónenme que